Les vengo a hablar un poquito como de tecnología y de la experiencia que tengo pues trabajando con Google y con muchas empresas en la industria. Sobre todo soy un entusiasta en las empresas que se especializan en tecnología en la industria de salud y utilizando inteligencia artificial. Entonces les quiero contar hoy un poco cómo influye en los procesos, en lo que hacemos, la tecnología y la innovación, y sobre todo la innovación no solamente, digamos que en el cambio, en la mejora que hacemos en nuestros procesos y cómo vivimos el día a día, no solamente es la tecnología, sino la innovación juega un paso fundamental. Entonces, bueno, Google viene ya construyendo organizaciones innovadoras en su grupo. Realmente es una empresa, es un grupo que se llama Alphabet y detrás múltiples empresas que soportan todo este grupo, ¿no? Actualmente estas son como algunos de los productos que ustedes usan en su día a día y lo interesante de esto es que cada producto tiene más de 2 billones de usuarios, ¿sí? Y lo otro interesante es si alguno ha visto alguna vez fallar un producto de estos. Se ha caído, se nos cae el internet, se nos daña el celular, pero nunca fallan, ¿no? Y sí vemos mucho en la industria que a veces las aseguradoras, los diferentes prestadores de salud, cuando vamos a tomar un servicio, dicen, está caído el sistema, no le puedo agendar una cita, ¿no? Entonces uno dice, ve, está pasando? Porque si existe tecnología que no se cae, ¿por qué seguimos con la que no es? Entonces, bueno, esto pasa mucho. No solamente se basa en la tecnología que escogemos, sino también en cómo adoptamos esa tecnología dentro de la organización y un poco conectado con lo que venían hablando antes del empoderamiento, ¿no? La tecnología nos empodera muchísimo. Estos son como actualmente en el cuadrante de Gartner, cómo está posicionado Google con sus tecnologías de Google Cloud, que está toda la parte como que ayuda a las empresas a modernizar sus tecnologías. Pues estamos como los líderes actualmente. Algo muy importante, muy chévere que les quiero regalar el día de hoy, estos 8 principios de la cultura, ¿sí? ¿Qué nos ha hecho tener esas plataformas, tener esos productos? Entonces, pues primero iniciamos con uno que se llama innovación y no perfección instantánea, ¿no? Estamos como tan acostumbrados a ver el resultado de las cosas que olvidamos que todo tiene un proceso y queremos que todo sea perfecto, que no haya ninguna falla. Y a veces la perfección, por ahí hay como algo que se dice muchas veces que es lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y es que a veces por ser tan perfeccionistas, pues no cambiamos, no hacemos, no, el cambio, el paso de dar el cambio, entonces empezamos a pensar, no, pero si no podemos guardar toda la información, ¿no? Si no me autorizan, si no. Entonces ese si no, no nos deja evolucionar, no nos deja cambiar, no nos deja generar nuevos servicios, especializarlo, hacerlo mucho más rápido. Un secreto que de pronto muchos no conocen es que lo más interesante que tiene el buscador de Google es que no es tanto la información que trae, sino el tiempo que se tarda en traerlo, ¿sí? Está por debajo de una décima de segundo, ¿sí? Uno lo escribe y lo responde, a menos de que el internet esté grave, ¿no? Entonces, eh, esto es muy interesante y es eh, que sea rápido es algo muy importante para las personas y cada vez somos más exigentes, cada vez queremos las cosas en el menor tiempo posible. Entonces, la innovación parte del hecho de empezar a iterar, a probar, a fallar. Entonces uno dice, ¿cómo así? Como que no es como al revés, debería estar todo bien y perfecto para que lo use el usuario, ¿no? No, se trata de empezar a probar, y ir fallando y encontrando muy rápidamente lo que falla para arreglarlo, para que a la final tengamos un producto muy bueno o un servicio o un proceso. Lo otro es comparte lo que puedas. No somos envidiosos. Por eso toda la información de los productos está en la web. Por eso el buscador se basa en eso, en encontrar la información de una manera sencilla y fácil. En Google ninguna información está oculta, ¿sí? Ni siquiera un correo, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, no sé si han visto que uno en el correo electrónico tiene esto de copia oculta, ¿sí? Pues tenemos como un lema de, si estás usando copia oculta es porque no estás haciendo algo bueno, es algo malo. Entonces, es la funcionalidad que no usamos, pero pues que sabemos que la gente la necesita utilizar a veces. Entonces comparte lo que puedas. Sabemos que cuando nos sentamos, por eso los espacios son abiertos, nos sentamos a hablar cuando estamos comiendo, tomándonos un café, porque cuando compartes el mundo con las otras personas, no solamente ves tu perspectiva, sino las demás perspectivas y de esa manera podemos tener una visual unificada de las cosas y nutrir las ideas, ¿sí? Entonces no tengan miedo de compartir las ideas con sus compañeros, con otras personas. No solamente piensen en esa persona que le va a ayudar a autorizar esa idea, sino también compártale para que te puedan contar, esto puede que no funcione, esto de pronto no les va a gustar. Y no es para que lo dejes de hacer, es para que entiendas que va a existir eso y que tienes que mejorarlo, ¿sí? Lo otro es que eh, sabemos que todas las personas son brillantes y siempre estamos contratando gente. Entonces, siempre estamos buscando gente porque sabemos que la diferencia de una empresa no es ni el producto, ni el edificio, ni absolutamente nada de eso, sino son las personas. Las personas que pueden dar una calidez humana, pueden mejorar un proceso, pueden ayudar a ver las cosas de otra forma, ¿sí? En la empresa hay personas que no necesariamente trabajan desarrollando el producto, no son desarrolladores o ingenieros. También hay psicólogos, hay filósofos, hay de todas las carreras. ¿Por qué? Porque a la final sabemos que esto lo está utilizando una persona y esa persona está haciendo algo con esa tecnología, ¿sí? Entonces, el, el momento de pensar en hacer, por ejemplo, un mapa como Google Maps para que la gente se ubique fácilmente y vaya y pueda viajar hacia donde quiera, el poder responder rápido, en el momento exacto, lo que es, trabajar todos los días por dar la mejor dirección y no equivocarnos tanto, hace parte de entender que a veces el mapa puede estar ayudándole a la persona a tomar una decisión que lo puede tener entre la vida y la muerte, o lo puede hacer ganar o perder plata, ¿sí? Entonces, cuando diseñas tecnología y no tienes en cuenta todo eso, pues puedes hacer algún producto de esos de ven mañana que esté funcionando y te agendo la cita. Entonces, el cuarto punto es la licencia para soñar. Y es que no derrumbamos sueños. Nos gusta que la gente sueñe, porque esos sueños nos hacen ver las cosas distintas, nos retan, ¿sí? Entonces, muchas veces nos pasan que las ideas se mueren en la cabeza de todos ustedes. Muchos tienen buenas ideas y por allá tienen dos personalidades, el que se inventa la idea y el que la derrumba. Y empieza el otro, no, pero es que no tienes plata, no, pero tu jefe te va a decir, pero si eso, encárgate más bien de pasar esto, que esto es lo que tú haces, no esto otro, ¿sí? Entonces, nosotros somos los primeros que derrumbamos esas ideas, ¿no? Entonces, se vale soñar y se vale pensar y por eso hay licencia abierta para soñar. El quinto son las ideas vienen de todas partes y eso es algo que siempre hemos reflexionado, ¿sí? Y es que a veces creemos que las ideas importantes vienen del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe. Y eso no sucede. Las ideas importantes vienen de cualquier parte. Entonces siempre gana la mejor idea. Entonces cuando piensas así, no te calles, ¿sí? Porque lo peor que puede pasar en una sesión, en una reunión es estar, por ejemplo, en una videoconferencia, 10 personas, dos hablando y los demás callados. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que estamos cortando la innovación, ¿sí? La estamos mochando, ¿sí? Entonces hay también una regla ahí como no tan chévere, que es, pues, si tú estás en la sesión y no puedes aportar nada, tu tiempo es tan valioso que deberías estar en otro lugar, ¿sí? Entonces no deberías estar en la sesión. Entonces a veces estamos como acostumbrados a hacer una sesión enfocada en que todo el mundo sepa algo, ¿sí? Entonces hay 10, 20 personas, dos hablando y todos creo que escuchando porque pueden estar en otra cosa, ¿sí? Entonces esto es muy importante.
siempre las ideas vienen de todas partes, entonces siempre pregúntenle a cualquier, no menosprecien absolutamente a nadie. La mejor idea está en cualquier parte, ¿sí? El sexto es usar datos, no opiniones. Uy, esto es transformacional, ¿sí? En mi experiencia, cuando venía de otras compañías y llegué a trabajar con ellos, empecé a darme cuenta que uno todo el tiempo tiene opiniones. Entonces, estás en una sesión, está compartiendo algo y somos muy fanáticos de evaluar algo en base a una opinión que uno tiene, pero sin datos, ¿sí? Entonces, cuando nos basamos 100% en datos, empezamos a tomar el rumbo correcto, ¿sí? ¿Por qué vamos a cambiar este proceso? Ah, pues encuestamos a 100 personas y nos dijeron que no les gustaba en la sala de espera esperar más de 6 horas. Tenemos que replantearnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para alivianar eso para que se atiendan más rápido? Entonces siempre usar los datos, nunca opiniones. Entonces, el séptimo es el enfoque en los usuarios, no en la competencia, ¿sí? También es chévere uno saber qué está haciendo el de al frente. Eso es chévere. Y a veces nutre ideas. Pero eso no dicta lo que ustedes hacen como compañía o lo que hacen en sus áreas o lo que hacen como profesionales, ¿sí? Entonces enfóquense mucho en sus usuarios. Para nosotros, nuestros usuarios son los que utilizan las aplicaciones. Ustedes saben cuáles son sus usuarios. Entonces siempre es bueno preguntar si está cómodo, si le gusta, cómo se sintió después de todo el proceso, ¿sí? Hay algo que utilizan mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en la industria de salud, es toda la encuesta posatención médica, ¿sí? Es como lo que más nutre la estrategia, ¿no? Y es, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te sentiste después de todo esto que hiciste? ¿Qué pasó? No, pasó esto. Toda esa información les va a ayudar a nutrir el servicio brutalmente, les va a llevar a otro nivel. Entonces, el octavo es modelo de innovación y es, si ustedes adoptan todo desde una perspectiva de modelo de innovación y que lo que ustedes hacen es un producto, van a pensarlo distinto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes ofrecen un producto y tienen unos clientes de ese producto, lo que dicte el cliente con ese producto los va a hacer ajustar ese producto, ¿sí? Entonces les pongo un ejemplo, algo administrativo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy un área que hace compras a las demás áreas y yo simplemente me centro en mis políticas de compras y usted me lo tiene que pedir con 15 días y la persona está urgida y lo necesita y esa decisión de entregárselo tiene un impacto muy grande. Si yo lo pienso como proceso, sigo la política y no mejoro. Pero si lo pienso como producto, empiezo a darme cuenta, oiga, ¿y a usted sí le sirve así? Cuando compro este tipo de equipos, ¿a usted sí le funciona? Eh, ¿qué pasaría si yo le entrego esto antes o se lo entrego después? ¿Qué implica para usted? Y eso ajusta automáticamente el producto, que es hacer las compras, y hace que mejore el proceso. Y eso hace que pues haya un muy buen resultado de lo que ustedes hacen dentro de sus frentes. Entonces ahora me voy a enfocar en algunos de estos que vimos antes. Entonces el primero es la innovación y no la perfección instantánea. ¿Algunos conocen este producto? Ha sido uno de los productos más retadores de Google. Está construido desde hace muchos años. Son unas gafas que te puedes poner, se llaman Google Glass, y tienes una computadora acá. Entonces, si se te acerca una persona y está dentro de tus contactos, te dice el nombre. Entonces, para nosotros los que nos olvidamos a veces de los nombres, los apellidos, perfecto. También puede hacer medidas, puede traducir. Lo que están viendo que se está cogiendo desde los dedos, que es como la pata de las gafas, se comunica por vibraciones
con la persona. Entonces le puede hablar y nadie está escuchando lo que te está diciendo las gafas. Entonces, buenísimo. Entonces, ustedes dicen, ¿en qué creen que lo podrían utilizar en su día a día? ¿Ah? Increíble, ¿no? ¿Cuánto creen que se demoró Google en desarrollar el primer prototipo de esto? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo creen? 5 años, 10 años. Ya vamos para 10 años con el producto. Eh, Resulta que el primer prototipo se demoró un día, exactamente 5 horas. ¿Sí? Rápido es mejor que lento, recuerden siempre eso. Ahora, es un prototipo, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser estético como el otro, ¿sí? Entonces, un grupo de ingenieros, 5 ingenieros, construyeron esto. El primer prototipo, si ustedes ven en la parte izquierda, tiene un celular pegado hacia la oreja con cinta y todos esos cables ahí conectados al celular y unas gafas y un sensor. ¿Por qué? Porque era lo que estaba existente. Entonces, el veto era, necesitamos hacer el prototipo en un solo día, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar distinto, ¿sí? En que a veces muchos de ustedes dicen, oiga, tengo esta buena idea que puede ganar un montón de plata y hacerme millonario. Pero empezamos a mirar esa idea y empezamos, no, pero ¿y cuánto me cuesta el arriendo del local o de la empresa? ¿Cuánto me cuesta contratar la persona que me va a ayudar? ¿Cuánto me cuesta pagar el equipo de publicidad? Entonces, esa idea ya iba como en un territorio, mejor dicho, súper complejo. Entonces, siempre hay que pensar en que no tiene que ser perfecto, es validar si la idea que tienes, el usuario finalmente le gusta, funciona, le resuelve algo. ¿Qué le resuelve? ¿Qué le está haciendo más fácil la vida? Nuestro negocio en tecnología es hacer más sencillas las cosas para las personas, hacerlo sencillo y fácil, ¿sí? Entonces, cuando tienen un reto, quieren mejorar un proceso, tomar una decisión, generar un nuevo servicio, prototípenlo. Así sea en papel, así el marketing sea en Instagram, con un perfil y ya. Pero validen su mercado, a ver si le interesa, si le gusta, cuántos les gusta acumularon, ¿sí? Y bueno, este es el cuarto, se llama licencia para soñar. Te iba a pedir un favor y puedes de pronto salir de la presentación y volver a abrirla, que cargué unas cosas hace un momento. Mira, la diapositiva 8, si quieres presenta nuevamente. Quería mostrarles en qué se está usando esas gafas actualmente. Lo mismo que yo. Y le digo, mira, ¿qué haría? Entonces esto sería algo como actualizar la telemedicina, el training, la preparación, ser una ayuda para una persona que está dificultosa y no tienes que ir a desplazarte a Estados Unidos o a Santander a ver una técnica puntera, sino que la vas a ver e incluso en el día, mira, voy a hacerla, yo creo que la haré bien, pero ¿dónde estás tú en tal? Entonces, este es un video donde se está utilizando en la clínica Centro, en las Google Glass, conectado por videoconferencia con un médico en Alemania que está viendo cómo el médico está operando a ese paciente y lo está asistiendo, le está diciendo qué tiene que hacer en tiempo real. Entonces recuerden, todo inició con un celular ahí pegado con cinta y una idea y soñar, ¿no? Entonces, de aquí viene licencia para soñar y es que, como regla, el 20% del tiempo de cada empleado está destinado para lo que él quiera y es para desarrollar la idea que él quiera, ¿sí? Entonces, este mecanismo donde no estamos contratando al director de innovación con un área y un departamento de innovación de 20 personas para hacer la innovación de la empresa, no lo estamos haciendo así. Le estamos dando empoderamiento a las personas. 20% de su tiempo, no sé, invéntese lo que quiera, pero tiene licencia para soñar.
prototipe su idea, hable con sus compañeros, busque recursos, ¿sí? Entonces, hay una denominación para cierto tipo de roles cuando sabemos que alguien maduró dentro de la empresa, entra dentro de una clasificación que se llama creativos inteligentes. Entonces, ¿qué es un creativo inteligente? Es esa persona que es constante, es dedicada, es capaz de materializar una idea, busca sociedades sin tener que repartir dinero, entonces busca al amigo, genera cooperación, tiene muy buena comunicación, es la persona que termina gerenciando un producto, ¿sí? Sin tener que volverlo el gerente del producto, ¿sí? Entonces, esto permite que es un cambio o una inversión muy pequeña, pero genera que haya innovación en la empresa. Entonces, el 20% lo pueden gastar en innovar en sus procesos, crear un nuevo producto, en lo que quieran. Y si eso crece mucho, pues obviamente tiene nuevos ingresos por lo que genera ese producto. Entonces, esto es lo que hace que haya ese motor de innovación. Y bueno, y ustedes pueden ver como desordenado el muchacho, ¿no? O sea, ahí en el escritorio. Y es que, no sé, a nivel de datos, encontramos que las personas que por lo general tienen ese escritorio un poco desordenado, son las más creativas. Y es porque todo ese desorden y esas cosas se está como explorando y teniendo muchas cosas y ideas para poder crear, ¿sí? Entonces al principio se iba y se desorganizaba los puestos y volvían y hacían el desorden. Y volvía y se organizaba, pero luego entendimos con datos y con el equipo de talento humano que las personas necesitan poder tener todas sus ideas abiertas, como cuando ustedes ven esas películas y está el investigador buscando al delincuente y tiene fotos en la pared y un montón de cosas de su investigación. Lo mismo está pasando ahí. Ahí se está gestando algo muy importante, ¿sí? Muy importante lo que hablamos hace un momento, usar siempre datos y no opiniones. Entonces, siempre en las reuniones, si ustedes se acostumbran a esto, les va a dar un foco muy importante. Y es eso que estás diciendo, ¿cómo lo validaste? ¿A cuántas personas le preguntaste? ¿Revisaste algún informe? ¿Miraste los datos en el sistema el año pasado? ¿Sí? De dónde sale esa opinión? ¿En qué está sustentada? Entonces, cuando tenemos esta lógica en la mente, eso nos hace pensar que, o una de dos, o nos preparamos antes para llevar algo, o cuando doy una opinión es una opinión. Yo pienso que nos puede pasar esto. Voy a validarlo. A la gente no le puede gustar o puede ser muy costoso. Si es costoso, valídalo. ¿Cuánto es costoso? ¿Sí? Entonces es súper importante. Bueno, y esto nos llevó a construir una aplicación que es gratuita, que permite hacer análisis de datos. Y la tienen ustedes en acceso de manera gratuita. Se llama Looker, ¿sí? Looker Studio de Google. Ustedes pueden hacer tableros de inteligencia de negocios, conectan su hoja de cálculo de Google o el Excel o lo que ustedes tengan, donde tengan la información, y pueden pintar gráficos, hacer análisis estadísticos, ¿sí? Inteligencia de negocio. Entonces, todo eso accesible a todas las personas. Entonces, el enfoque en los usuarios y no en la competencia, me gusta mucho usar esta ilustración y es, si ustedes ven estas fotos, ¿cuál de todos está más interesado en tomar el agua? El primero que está mostrándola, el segundo que se la está tomando porque casualmente hizo ejercicio, el que se está muriendo de sed en el desierto, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a entender que cuando creamos algo, siempre hay un público y hay una necesidad, y si hay una necesidad, depende del contexto del usuario, ¿sí? Entonces, no es lo mismo darle un producto a la persona que está haciendo ejercicio o al que se está muriendo en el desierto. El nivel de necesidad es muy distinta, ¿sí? O el que lo hace
por verse chévere, ¿sí? Entonces, este enfoque les va a hacer pensar a ustedes que cuando desarrollen un nuevo servicio, cambien, transformen un proceso, también analicen quiénes son los usuarios de ese proceso y cuáles son sus contextos de necesidades, porque esos contextos de necesidades les hacen entender a ustedes las urgencias de las personas, ¿sí? Entonces, yo venía escuchando también la anterior, que hablaba mucho como también de conectarse con las personas y pues cada persona, dependiendo de su situación, tendrá una necesidad y una urgencia distinta. Entonces hay que saber ahí discernir muy bien y desarrollar procesos que atiendan no a todos por igual, sino saber en qué contexto está cada usuario. Larry Page, uno de los fundadores de Google, siempre ha dicho que no hay nada que reemplace el hecho de observar y escuchar a las personas, ¿sí? Entonces, si estaban esperando que uno de los secretos de hacer producto de nosotros es sentarnos a buscar en internet o analizar datos con herramientas tecnológicas muy avanzadas, realmente no es así. Sí usamos posteriormente la tecnología, pero lo más importante es observar y escuchar a las personas. Súper accesible, no cuesta, lo podemos hacer todos, no hay limitantes, no hay como, no, tengo que invertir en esto para saber escuchar y observar. Entonces, cualquiera lo puede hacer. Entonces, ese es el consejo del fundador de Google. Entonces, hay unas tendencias de tecnología que están afectando la industria. Estas tres van a afectar no solamente la industria en la que ustedes están, sino en todas las industrias. Hacen parte de la base tecnológica. Entonces, la primera tiene que ver con la colaboración. Empezamos con las personas, ¿sí? Entonces, la colaboración, ¿qué permite hacer? Materializar las ideas, rediseña cómo hacer las cosas, les permite innovar, ¿sí? Cuando nosotros decidimos construir los documentos de Google, esos documentos se pensaron para poder colaborar, para poder compartir las ideas. Las personas que estaban trabajando en ese proyecto estaban cansadas de versión 1, versión 2, versión 3, final, 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 ¿sí? Y de que preguntes, ¿ya me mandaste el archivo? Sí, y otra persona diga, sí, yo le hice los últimos cambios, pero ¿a cuál? ¿Al que me mandó él o el suyo? No, el mío. Y cuando ibas a mirar, él tenía unos cambios, ella tenía unos cambios, y no como, ¿cómo condenso todo esto, no? Entonces, y sobre todo los que trabajaron ahí, habían trabajado muchos años en universidades y se habían dado cuenta lo difícil que es hacer un proyecto cuando uno se va a graduar. Pues cuando uno se va a graduar, pues uno no hace el proyecto solo, ¿no? Y entonces con los compañeros, a muchos les ha pasado que llega el día de la presentación y, ay, la perdí, o se me quedó en el correo que tenía antes, o no funciona la USB, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso esa tecnología fue creada para que las personas vieran en tiempo real yo qué escribía la otra persona, ¿sí? Y empezó a pasar algo interesante. Las nuevas generaciones, cuando veían esa herramienta, volaban a altas velocidades. O sea, estar ahí con el compañero y decirle, no, yo ya hice el cambio, ya, míralo. Ah, sí. Y empezar a hacer un documento que, no sé, en un día lo dejaban listo y antes se demoraban una semana. ¡Wow! Y los que estábamos en otras generaciones, yo escuchaba mucho, uy, pero me hizo ese cambio y ¿a qué horas? No, 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 que me dejen el archivo quieto, no me le hagan cambios, que luego me digan qué cambio hizo. Entonces, la resistencia al cambio, ¿no? Pero a la final a muchas de las personas que hoy en día trabajan en estos productos, me gusta mucho hacerles la pregunta, ¿no? Uno de nuestros clientes que más evolución ha tenido acá en Colombia es Davivienda, ¿no? Pues cuando voy a Davivienda les pregunto, oigan, sucedió algo y vamos a tener que quitar la plataforma de Google, de los documentos y del correo, vamos a volver a la anterior. Y es como, usted está loco, usted no me va a tocar eso. Entonces, la colaboración es muy importante. Entonces, recuerden lo que vimos anteriormente, ¿no? Las ideas están en todas partes, hablen con todos sus compañeros, compartan sus ideas, colaboren. Así sea en su cuenta gratuita, colaboren, trabajen juntos, ¿sí? Eso va
hacer que las cosas sucedan mucho más rápido, ¿sí? Me acuerdo tanto acá en una constructora, un gerente que entró por primera vez al documento y dijo aprobado. Y le respondieron en un comentario, muchas gracias, ya lo vamos a procesar. Y él me volteó a mirar y me dijo, ¿ya? ¿Ya sucedió? ¿Ya no tenemos que esperar 2 semanas? No, ya sucedió, mira, tú le diste el aprobado, ya quedó ya. Ahí se sabe, puedes ver quién dio el aprobado, mira. Wow. Entonces dijo, ahora mi empresa se va a mover a otro nivel, ¿sí? Entonces, que siempre lo vengamos haciendo de una forma, no quiere decir que sea la mejor forma, ¿no? Siempre sean críticos con lo que hacen para que puedan generar una mejora en eso. Entonces, con la colaboración, nosotros decidimos crear ese producto que se llama Waze, ¿sí? Que utiliza la inteligencia colectiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que hay un policía a 2 metros? Porque alguien más ya dijo que había un policía, ¿sí? Si hay una cámara, alguien más dijo. Cuando unes el conocimiento colectivo de la gente, wow. O sea, si 2 personas, 2 cabezas piensan más que una, imagínate cuando unes a todo el mundo, se hacen cosas increíbles. Y esto nos lleva a pensar que a veces en las compañías o en lo que hacemos somos un poco egoístas con la información, con lo que sabemos, y cuando la compartimos, todo empieza a tener una atracción distinta, ¿sí? Imagínense en la industria que ustedes están, donde hay tratamientos, formas de hacer las cosas, si se compartiera eso, si se preguntara, bueno, ¿cómo se sintió? Si lo resolvió o no lo resolvió. La investigación está inmersa en todo lo que hacen en todos los segmentos de su carrera, ¿sí? Entonces, imagínense preguntando, ¿usted cómo hace este procedimiento, no? De esta forma, ¿y por qué lo hace así, no? Más rápido. Yo lo hago de esta manera, ¿cómo le parece? Oye, si lo hacemos ahora de esta otra forma, prueben, a ver qué pasa. Pueden cambiar la forma de atender a los pacientes, la velocidad en que lo hacen, ¿sí? Y esto se llama inteligencia colectiva. Entonces, otro punto es que la economía altamente disruptiva fue algo como nos catalogaron, digamos, como en una revista, en la Fortune 500, y es el empoderamiento tecnológico acelera la innovación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Es importante todo esto que ya les conté, pero cuando ustedes lo unen con las herramientas y las tecnologías que usan, lo potencian, ¿sí? Hace poco se me vino a la mente, oigan, muchas veces en algunas industrias y carreras dicen como no está permitido el celular, no está permitido que uses la tecnología, no, todo tiene que estar acá. Y yo me preguntaba si Moisés, que salió de Egipto, iba para Jerusalén, se demoró 40 años en el desierto. ¿Saben cuánto se demora hoy en día con Google Maps? O sea, ¿en serio saben? Sin usar transporte, solo a pie. Se demora 6 días. Entonces uno dice, ese hombre ¿para dónde cogió? 40 años. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no aplicamos la tecnología dentro de lo que hacemos, nos puede pasar lo de Moisés. Pues sí, lo aplicamos tal cual como es, pero pues podemos durar 40 años en el desierto, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante y es el empoderamiento tecnológico acelera la innovación. Entonces es muy importante que siempre investiguen, utilicen la tecnología, las herramientas que tienen más opciones, piensen cómo lo podrían usar en su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en una época que estuvimos como trabajando en un caso de uso en una clínica en Medellín, se llama Clínica Las Vegas. Estábamos trabajando en un caso donde las personas que estaban en la sala de espera, eh, siempre habían muchas quejas, ¿no? Y el personal estresado porque pues recibían el paciente, pues le tenían cirugía y en un resto de cosas,
pero pues simplemente le decía, no, pues está en cirugía y ya. Y la gente allá afanada y preguntando cada 5 minutos. Entonces nos sentamos como a ver como el caso, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Sí? Entonces resulta que empezamos a preguntar a algunos familiares, ven, ¿y cómo te sientes? Frustrado, triste, preocupado. Bueno, sacamos todo eso, ¿no? Y empezamos a analizar eso. Bueno, ¿cuánta gente? No, pues era casi el 95%, ¿sí? Entonces empezamos a hacer preguntas. Si ustedes pudieran saber en una pantalla que salió de la habitación y ahora está en cirugía, luego de la cirugía que está en recuperación, luego, ¿eso los haría sentirse más tranquilos, más aliviados? No, claro. De 1 a 10, ¿cuánto? No, 8, 7, 10, 9. Sacamos toda esa información, la analizamos. Oigan, súper importante hacer eso. Luego dijimos, bueno, al interior, ¿qué pasa? No, que hay que coordinar muy bien las salas de cirugía porque tenemos una cantidad de pacientes y entonces por un lado estaba la agenda de los médicos que entraban a las salas, habían apenas 5 salas de cirugía en ese piso, entonces, eh, entonces tienes como unos recursos que son finitos, son 5 salas, la agenda variable del médico. El médico le puede pasar cualquier cosa, es como nosotros. Puede quedarse en un trancón, se puede enfermar, ¿sí? Entonces, una situación variable. Y la información que se tenía de los pacientes que iban llegando, ¿sí? Entonces dijimos, ok, necesitamos entender en dónde está, cómo estamos manejando esas salas, ¿sí? Si estamos logrando el 100% de la ocupación, qué tipo de cirugías están llegando a hacerse, cuánto normalmente dura una cirugía. Entonces, había muchos silos de información, ¿no? El área asistencial no tenía toda la información, el médico tenía otra, ¿sí? Entonces se reunió toda esa información y eso permitió que lograran el 100% de la ocupación de las salas, que la gente cuando iba a una cirugía pudiese ver qué estaba pasando con su familiar, en qué etapa estaba, por medio de los televisores, y se disminuyó también el estrés para el equipo asistencial porque de estar respondiendo y respondiendo a la pregunta cuando ellos estaban pensando en el paciente, en lo que había que registrar en el sistema. Entonces, le aliviamos el estrés a muchos y mejoramos ese servicio y también hubo como unas escalas de decisiones para si se ausentaba un médico, cuál era el siguiente, ya sabían quién era, dónde estaba, cómo contactarlo de una manera rápida y sencilla. ¿Cuánto costó esto? No, pues costó la bobadita $1.000.000. No, se hizo en una hoja de cálculo como las que ustedes tienen en un Excel y en la pantalla se puso este tablerito que veíamos hace un momento de Looker Studio. Ahí en la hoja de cálculo se registraba la sala, los horarios, las personas, ¿sí? Y iban apareciendo en la pantalla del televisor, se proyectaba ese tablerito. Entonces, imagínense que salió a la suma módica de 0 pesos porque ya tenían la tecnología, ¿sí? Ya existe la tecnología. Entonces, increíble. Todas estas cosas se pueden hacer con las tecnologías, pero recuerden que no inició con la tecnología, inició preguntando, validando, teniendo datos, ¿sí? Entonces, de ahí viene este tema del Big Data, ¿sí? ¿Qué es el Big Data? Es toda esa información que está sucediendo en este momento. La información que está en sus celulares, en los relojes, todos esos sensores. Los sensores son una dicha para esta industria porque son los que nos permite por medios electrónicos saber qué está pasando con el paciente. Entonces, toda esa información que no es fácil de entender, ¿no? Eso es por allá un 1 y un 0. ¿Sí? Se apagó y se prendió un bombillo. Alguien pasó por ahí, ¿sí? Que podemos recolectar y analizar, obviamente. Entonces, una vez vi perdón, bueno, una vez vi en un libro una frase que decía como, ¿tomas algo para ser feliz? Y decía, sí, decisiones. Entonces, todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿cierto? Y con información, obviamente, ¿sí? La información que nosotros creemos que es información y la que no creemos que es información. Estamos caminando, vemos un hueco y hacemos a un lado y seguimos y pensamos que eso no es información.
Eso es Big Data. Sus ojos se dieron cuenta que había un hueco y giraron, ¿sí? Entonces, ¿qué le está pasando a muchas industrias cuando no toman en cuenta los datos? Que pues empezamos como ese letrero buscando trabajo, porque toda esta innovación y la tecnología está tomando muchas tareas que hacen las personas actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya hoy en día, eh, ¿cuántos buscarían una agencia de viajes para comprar unos tiquetes? ¿Cuántos harían eso en este momento? No, pues tiquetes baratos, Google Flights, por si no lo han probado, es una súper tecnología, es el ejemplo del Big Data. Es algo que no ha hecho ninguna empresa o aerolínea en esa industria, y es tomar todos los datos de la reserva, los viajes a nivel mundial. Entonces tú puedes ahí cotizar cualquier tiquete. O sea, puedes decir, no, voy de Bogotá a Medellín, luego de Medellín a Cali, luego de Cali me vuelvo a Bogotá. Simplemente lo van colocando así y él automáticamente en segundos consulta todas las agencias de viajes, todas las aerolíneas y te trae la información en milisegundos, no es que hay cargando. Entonces nos está pasando que si nosotros no usamos los datos en lo que hacemos, vamos a tender a que nuestro empleo vaya siendo tomado por alguna tecnología, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante y es cómo está trabajando actualmente tanto Google como Apple desde el Big Data, ¿sí? Al lado izquierdo está Apple con una aplicación que se llama Apple Health. ¿Qué es lo que hace? Recopila todos los datos de salud. Entonces imagínense que ahora el celular sabe ustedes cómo caminan, saben cómo mueven la cadera, cómo mueven las rodillas, ¿sí? Entonces toda esa data se está recopilando, porque lo que se quiere llevar es que eso tenga acceso a la investigación para que las entidades investiguen, tomen esos datos, puedan diagnosticar mejor a sus pacientes. Imagínense en un atleta, después de que se hizo una cirugía de rodilla, pues ese no lo volvemos a ver sino por televisión, hasta que alguien lo tumbe. Entonces, que el médico pueda seguir viendo cómo está respondiendo esa rodilla, cómo se está moviendo, los ligamentos, seguir observando cómo camina, cómo corre, le puede dar un tratamiento de post mucho mejor, ¿sí? No sé si ahí lo puedes poner unos minuticos, ahí al lado izquierdo. As you walk with your iPhone, the built-in motion sensors automatically measure how fast and how evenly you walk, the length of your steps, and the timing of each step, right down to how often you have both feet on the ground. Combined, these metrics provide. Entonces él mide los pasos y cómo camina, cómo mueve la cintura. Y el de Google ayuda para los procesos de investigación, es un tag, es como una etiqueta que se inserta en cualquier parte del cuerpo y puede medir cualquier parte del cuerpo, cualquier movimiento, ¿sí? Si quieres le das ahí. Si nos toca acelerarlo un poquito, que es bastante largo. High school art teacher, moved to the desert, built a studio. My midlife crisis sports car is this. First sort of documented damage to my knee was in middle school, and I developed the disease of the growing end of the bone. So that, coupled with just being very active in sports, my left knee started acting up. By my early 60s, it was becoming a problem where some days it was hard to walk around without limping on it. When I went to the orthopedic surgeon and they talked about knee replacements, I was actually thrilled that there was a possible way of fixing it once and for all and alleviate it. There are approximately 1 million knee replacement surgery procedures performed in this country every year. It's predicted that 50% of adults will have advanced knee arthritis requiring knee arthroplasty at some point in their lifetime, and that number of total joint replacements performed in this country will grow to almost 3.5 million over the next decade. While total knee replacement is considered one of the most successful procedures done, there are some challenges that we still need to solve. One is that somewhere between 10 and 20% of patients still have problems after surgery, but we have a hard time measuring those outcomes. We have subjective measures, how patients feel, and then we have traditionally seen patients in the clinic, but that's twice, sometimes 3 times after surgery over the course of a year. What we've never had before is the ability to track how people do over time on a continuous basis.
We put markers on specific areas on people's body, and then as they walk within the laboratory, the cameras can track those markers. We create a 3D model which tells us exactly where the joint locations are. Measuring these key variables in the laboratory is great. However, it's not enough. What we really need to know is what people are doing in the real world. We're not the first. Looking at the opportunity to use sensors to recreate a GateLab-like experience, where we can start tracking how people do, but not having to come back into an academic environment or lab environment to do so. I actually had the opportunity to attend TED, and Ivan was showcasing how the Google Jacquard sensor could be used in the Facebook environment. I went to Ivan to mention that I've been doing this research, and I've been very disappointed with the results of using commercially available wearable sensors to track patients in the GateLab. And he said, you know, there's a reason for that. You're simply collecting the wrong data, but we can help you with that. My first reaction was, we can do so much more with modern artificial intelligence techniques and machine learning techniques. Solving problems, such as the one we're working on with Dr. Bini, requires to have a broad variety of perspectives and broad variety of expertise. And I'm leading. Entonces, actualmente el Big Data está 100% presente, ¿sí? Y esta es una de las tecnologías que puede ayudar a transformar la industria de salud. Ahí vemos cómo de cualquier persona el hecho de tener la información que está siendo capturada por los dispositivos, digamos, inteligentes por medio de los relojes o las bandas, la información de salud que ustedes tienen, por ejemplo, de la familia, la información de entrenamiento cuando utilizas estos dispositivos para entrenar, ¿sí? Todo el comportamiento, cuando unes toda esa data, pues puedes empezar a ofrecer un servicio diferenciador a los usuarios. Puedes llegar inclusive a predecir si va a tener una afectación física, ¿sí? Entonces esto es, digamos, como lo interesante que tiene el Big Data. Y que actualmente, digamos, las tecnologías que están disponibles para las empresas permiten y facilitan todo este proceso. Entonces, la inteligencia artificial la estamos viendo en los últimos años, en los próximos 20 años nos va a hacer evolucionar muchísimo. Vemos el caso de Waymo, que es el que está a la izquierda, que son vehículos eléctricos que son autónomos. Entonces, en varias ciudades en Estados Unidos, ya tú puedes, así como llamas el Uber, llamas Waymo y él te lleva a la casa y él es el que maneja. Y vas a llegar seguro, entonces está perfecto para cuando sales a tomar algo. Entonces, está diseñado para preservar la vida. Y al lado derecho tenemos algo en lo que Google viene trabajando ya varios años que se llaman el quantum computing, ¿sí? O la computación cuántica, que esto, toda esta investigación nos ha llevado a evolucionar mucho a nivel de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los computadores hoy en día toman decisiones sus procesadores con un sí y un no, o un 0 y un 1, ¿sí? Y la computación cuántica se basa en la relatividad y es ese sí y un no es válido y depende en qué momento. No es lo mismo que digas sí ahorita a después, ¿sí? Entonces eso es lo que hace esta nueva tecnología. Bueno, Waymo ya hoy en día está en transporte, entonces ya está manejando logística de manera autónoma. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial de una manera sencilla, rápida? Entonces, al lado izquierdo, ¿me pueden decir si lo que hay ahí en esa cesta de ropa es un perro o un gato? Es un perro, ¿cierto? Entonces, resulta que la tecnología convencional no es capaz de definir eso porque pues ahí se le dificulta un poco ahí como qué es uno y lo otro. Entonces, esto en uno de los modelos que maneja la inteligencia artificial, que es Deep Learning, permite que con distintas capas de características, él pueda definir si es un perro o un gato. Entonces, esas características son, ¿de qué color es el pelo? ¿Tiene pelo? ¿Tiene garras? Como, los colores de la nariz, cola, ¿sí? Entonces, esas capas son diferentes características del perro y el gato. Entonces, el descarte de tiene, no tiene, tiene, no tiene, lo va a llevar al final a decir, es un perro, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial, básicamente. Entonces, ¿qué hemos construido actualmente con tecnología como esta? Pues aquí les vamos a mostrar este video. Ok, Google,
Quiero hablar con Triage Virtual. Perfecto, voy a buscar la versión de prueba de Triage Virtual. Hola, ¿en qué le puedo colaborar? Necesito atención por una emergencia. Vale, ¿cuál es su tipo de identificación? Por ejemplo, cédula. Cédula. Por favor, diga su número de identificación. 1061-759-333. ¿Qué síntomas está presentando? Me duele el ojo derecho muy fuerte. ¿Hace cuánto tiempo presenta los síntomas? Desde hace varias horas. Por favor, ¿nos puede dar mayor detalle de su estado actual? No he perdido la visión en el ojo y su color es normal. De acuerdo a la clasificación de su emergencia, categoría 3 y su ubicación actual, será atendido entre 60 y 120 minutos. Las opciones para reservar su cita son las siguientes: sede Santa Mónica, carrera 5, numeral 6 a 10, hoy a las 7:55 de la noche. Sede Centro, carrera 15, numeral 4 a 24, hoy a las 7:40 de la noche. ¿En qué sede desea separar su cita? En la sede Centro. De acuerdo, usted será atendido en la sede Centro, carrera 15, numeral 4 a 24, hoy a las 7:40 de la noche. Por favor, recuerde llevar su cédula original y llegar por lo menos 15 minutos antes. Fue un gusto atenderlo. Hasta luego. Esto lo creó un equipo asistencial porque el triage era como un lugar donde habían 3 médicos y eso era desbordado todo el tiempo. Entonces eso lo construimos juntos. Entonces esto es como para que se lleven como eso en la mente de que pueden transformar lo que están haciendo hoy en día. Entonces, algo interesante, nosotros tenemos una tecnología que se llama Genomics. Esto es un análisis de cuánto ha venido costando durante el tiempo en dinero, en dólares, analizar el código genético, ¿sí? Entonces, esta curva, como ven, cada vez ha venido bajando más. Hoy en día ya estamos sobre los $100, ¿sí? Analizar el código genético de una persona, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, pero no, ya nos fuimos a un campo demasiado especializado. Resulta que si ustedes unen los tratamientos, las atenciones que le hacen a sus pacientes con el código genético que ellos tienen, ustedes pueden lograr entender cuáles son como los tratamientos más eficientes, mejores para el ADN de X persona, o sea, todavía mucho más personalizado. Entonces, imagínense en un servicio de ese nivel tan diferenciador, ¿sí? Y lo interesante es que la inteligencia artificial y el Big Data y esta analítica cada vez es más económico, más barato. Entonces, muy interesante ahí para que lo tengan presente. Este es un caso de éxito que tenemos en Alemania, es del Instituto Max Planck. Ellos son una farmacéutica, ellos se dedican a crear medicamentos en el sector de la genética molecular, pero basados en pacientes de oncología. Entonces, lo que ellos decidieron hacer con esta tecnología de genética es desarrollar fármacos para el ADN de cada paciente. Entonces, ellos actualmente pues desarrollan medicamentos personalizados. Entonces, imagínense en el futuro tomarse un Dolex que está hecho para ustedes. Entonces, si quieres, listo. Ya para finalizar, importante, les regalo estos dos, esta lectura para los que les gusta leer, cómo trabaja Google, se van a llevar muchos insights interesantes. A los que les gusta ver más series, está Foundation, una serie que se basa en cómo utilizan los datos en el futuro para analizar las masas, para analizar las decisiones y preservar como la vida en el universo. Y esto sí es un regalo y es un curso para que ustedes entiendan sobre la inteligencia artificial. Entonces lo pueden ahí leer, los va a llevar a una página que tenemos que se llama Actívate.
Son cursos enfocados en tecnología para cualquier persona, para que aprenda sobre marketing digital, hacer análisis de datos, inteligencia artificial, cualquier cosa. Entonces, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Un gusto haber compartido con ustedes.